Quien les habla es Adolfo Masgo Grijalva, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad UPN. En esta oportunidad les voy a sintetizar el capítulo Singapur, el país más globalizado, del libro Basta de historias de Andrés Oppenheimer. Este tema muy interesante para los países latinoamericanos, especialmente para el Perú, toda vez que gracias a la educación logra Singapur posicionarse hoy en día como el noveno país más desarrollado del mundo. Un pequeño país de 700 kilómetros cuadrados de territorio y 4 millones y medio a 5 millones de su población. En la década del 50, mediados del 60, Singapur, un país pequeño, perteneciente a la colonia británica, fue dejado de lado por Gran Bretaña y estando desamparado buscaba a países cercanos a que lo cobijen, que lo protejan, y uno de ellos fue Malasia, que está muy cerca a Singapur, pero como era un país que tenía pocos recursos naturales, también fue dejado de lado. Es así que en el año de 1965, Singapur logra su independencia de la colonia británica y se crea un gobierno autónomo. Este presidente, Lee Kuan Yew, lo primero que hace es entender que como país sumido en el analfabetismo y no teniendo recursos naturales, lo único que le quedaba era potenciar su recurso humano. Para eso tomó como bandera que era la educación, el único que le podía llevar a ser un país próspero, innovador, tecnológico, científico. Por consiguiente, formó una obsesión en los pobladores desde la niñez hasta el adulto mayor, al punto que Singapur tenía bibliotecas dentro de los centros comerciales, centros tutoriales para que los alumnos luego de salir del colegio vayan a estos centros tutoriales para que le preparen, para que rindan buenos exámenes. Y otro de los factores que en la cual, tomando conciencia que la educación les va a sacar adelante al desarrollo a este país sumido en la pobreza, era la meritocracia. La meritocracia era que los alumnos que destacaban por su dedicación en las escuelas tenían que tener otro trato, tenían que estar con otra exigencia. Entonces, desde la primaria, los alumnos que terminaban para la secundaria ya estaban seleccionados. Algunos que iban a ir a centros de estudio más exigentes, a otros medianamente exigentes y a otros poco exigentes, en la cual la mayoría de estos iban a ir a carreras técnicas. Pero también a medida que avanzaba su crecimiento en Singapur, se les comenzó a exigir a los estudiantes de primaria que siquiera el 30% debería haber visitado un país extranjero, principalmente desarrollado. Y en la secundaria el 40% de la población también debe haberlo hecho. Y en la universidad el 50%. Entonces, direccionado a que sea el país más globalizado, desde que sus estudiantes estén visitando, de las escuelas estén visitando países del extranjero y países desarrollados, también apertura sus fronteras para que ingresen empresas transnacionales con tecnología, con innovación, como que también apertura al ingreso de universidades extranjeras, de las prestigiosas universidades. Es por eso que
se les dice que es el país más globalizado, ya que los estudiantes, la apertura hacia el ingreso de universidades y también becar a estudiantes destacados de países como China, como Estados Unidos. Se le daba todas las facilidades, las becas para que estudien en Singapur, incluso contratando profesores destacados de estos países desarrollados para que trabajen en las universidades de Singapur. Hoy en día, Singapur tiene dentro de su plana docente la cuarta parte de sus profesores son extranjeros y de los más destacados. Es así que Singapur, al tener esta selectividad en la educación por meritocracia, hay solamente un 30% de los estudiantes que terminan su secundaria llegan a las universidades por esta selectividad. Y el 40% van a los politécnicos y el 25% van hacia los institutos técnicos. Y solo un 5%, terminando la secundaria, va directamente al campo laboral. También Singapur hoy en día ha logrado estar entre los 9 países con su economía más desarrollados del mundo y con su ingreso per cápita por encima de Estados Unidos. Estados Unidos está con $47,000 anuales, Singapur está con 52,000. También Singapur ha logrado tener el índice de desempleo más bajo del mundo. Solo el 2% está desempleado y el 98% tiene un empleo. También Singapur hoy en día ocupa uno de los lugares más importantes en cuanto a migración de extranjeros, para que vean cómo fue ese gran paso que dio de estar en 50 años atrás en la extrema pobreza y ahora ser un país desarrollado. Gracias.